volvemos a reiterar, y nos lamentamos tener que hacerlo, sobre el aparente poco interés internacional y de los organismos de derechos humanos y de los grupos militantes para los derechos humanos, de los partidos políticos, de las legislaturas a niveles municipales, provinciales, nacionales, de los poderes ejecutivos en Latinoamérica, sobre la situación actual de los armenios de la República de Artsaj, o sea, de la zona que se denomina Nagorno-Karabaj. Se sabe que están sometidos a una situación de bloqueo por el Estado turco y con la colaboración o la participación de Azerbaiyán, que vendría a ser el brazo ejecutor de esta política de aislamiento, que se vio reflejada y contrarreflejada en el sentido del espejo de las conductas, mientras Turquía, un Estado poderoso, frente a la Armenia, una nación pequeña, y frente a este grupito de Artsaj, que son unos 140.000 armenios que viven en esa zona, que están corriendo el riesgo de un nuevo genocidio, han visto reflejada la humanidad de los armenios, que inmediatamente en el terremoto de Turquía fueron los primeros en enviar rescatistas. Quiere decir, frente a la política salvaje, represiva, fascista del Estado turco y la colaboración de Azerbaiyán como brazo ejecutor del Estado turco, los armenios demostraron que cuando se trata de solidaridad humana, ellos están dispuestos a colaborar en rescatar a la gente que sufre cualquier tipo de tragedia. Pero esa no es la reacción de la mayoría de las potencias que, ensimismada actualmente con todo el tema, como si el único problema del mundo fuera la guerra de Ucrania, olvida la solidaridad con los armenios y con los armenios de Artsaj. Y en realidad, a pesar de este terremoto, y parece que siguen otros pequeños terremotos, el Estado turco sigue siendo el mismo, el presidente Erdogan sigue siendo el mismo. Y la idea del Estado turco es la eliminación de todo resto de armenidad que no esté concentrado y cerrado en la República de Turquía, sin garantía de que Azerbaiyán alguna vez no lo ataque. Entonces, lo que quiere plantear este programa, que habla del genocidio y recuerda el genocidio y explica el genocidio y explica la negación del genocidio, es que todas las autoridades de todo el mundo, de los cuerpos políticos, administrativos, empezando quizás por los municipios, no importa por qué lugar empezando, hay que recordar que la primera nación que repudió el genocidio como tal a los 50 años sucedido fue Uruguay, un país pequeño y del sur del mundo. Sin embargo, Uruguay fue el primero. Y después hubo naciones mucho más poderosas que llegaron mucho después. Y Estados Unidos hace muy poco tiempo. Y había estados de Estados Unidos que sí lo reconocían y estados de Estados Unidos que no. Y el Congreso sí, pero el presidente no, hasta que Biden lo reconoció. Pero ahora Biden está en otros temas, o sea que su atención no está en el tema armenio, si uno escucha las declaraciones de ese presidente. Vemos que Rusia es garante de la sobrevivencia de la gente de Artsaj, pero resulta que Rusia ahora está en otro tema más grande, o en el problema de Ucrania, y la Unión Europea está en el problema de Ucrania. Entonces, es muy interesante ver cómo se olvidan totalmente de que hay 140.000 personas que están en lo que se llama una zona que es la que por decisión autocrática de Stalin, siendo Armenia, se le entregó a Azerbaiyán cuando eran todos manejados por la Unión Soviética, o sea, donde no había conflicto con islámicos y cristianos porque el comunismo no lo permitía, pero ahora, hoy en día, estamos ante un Estado turco y Estado de Azerbaiyán dispuestos a eliminar directamente esos 140.000 personas que tienen una autoridad, que tienen un Estado, que tienen una presidencia. No importa que un país sea de 100.000 o 200.000, hay islas muy pequeñas en el mundo que son independientes, son repúblicas, son naciones. Es decir, hay 140.000, más o menos, 140.000, 50.000 armenios que corren el riesgo de ser extirpados totalmente. O sea, el futuro se presenta, si no hay vigilancia internacional, en que o emigran totalmente, huyen, están llevándose hasta destrozan los cementerios, se llevan los símbolos de la cultura armenia, el cristianismo armenio, los llevan, los rompen, y a veces los habitantes tienen que huir con las lápidas de sus deudos, porque van a la destrucción total. Quiere decir, no es solo la destrucción física
hasta la destrucción histórica. Quieren eliminar la memoria histórica de que ahí es un lugar de armenios, en una isla islámica, entre comillas, porque Erdogan usa la religión islámica como una forma de racismo. Es algo, una especie de racismo. Considera que el Estado turco, él mismo, son seres superiores y nosotros son seres inferiores. Recuerda mucho a cómo termina el mundo después de la idea alocada de la superioridad de los arios, y los alemanes creyéndose superiores al resto de los que los rodeaba. Entonces, hay que volver a llamar la atención, creo, desde este punto de este programa, de este lado del mundo, llamamos la atención. Más actividad de la diplomacia argentina, por ejemplo, en colaborar con esto, más actividad de la diplomacia chilena, más actividad de la diplomacia paraguaya, más actividad de la diplomacia brasileña, estar en todos los foros. Y por qué no, como pasa en otros países, que las municipalidades, las provincias, proclamen su adhesión concreta y firme a los armenios, a la República Armenia, al repudio del genocidio y a la defensa de la República de Artsaj, de su existencia. Creo entonces que es importante insistir y volver a insistir. No es algo que pasó, es algo que está pasando. Y recordemos que por haber dejado pasar el genocidio en 1915, el siglo XX estuvo lleno de genocidios y hay genocidios hoy. Si dejamos pasar este nuevo genocidio, que aparentemente nos pueden decir, bueno, pero 140.000 personas, no importa, 1, 2, 10, 100, son atentados contra los derechos humanos básicos, la vida y la dignidad y la persistencia cultural. Recordarlo, tenerlo presente y actuar en consecuencia, la comunidad armenia y los no armenios. Gracias.